Cordial saludo a quienes se empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación de Neiva. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy el senador de la República y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al departamento del Huila. Un saludo especial a usted, a la Nación y a todos los invitados, a toda la audiencia. Senador Miguel Uribe, ¿por qué quiere ser presidente de la República? Porque hoy nos devuelven a un pasado de violencia al que no queremos regresar. Porque no me resigno a que nos gobierne el terror, porque la inmensa mayoría de colombianos hemos vivido lo que implica la guerra, el dolor de la violencia. Hace muchos años perdí a mi mamá por cuenta del narcotráfico, fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar, y hoy cuando veo atentados como el de La Plata, el Jueves Santo, 2 menores asesinados, cuando uno ve lo que pasa en todo el país porque este gobierno renunció a la seguridad, pues lo cierto es que necesitamos que vuelva la seguridad y necesitamos que haya un gobierno comprometido con que sin seguridad no hay nada. Es que el único camino para la paz es la seguridad. Y solo con seguridad y confianza, esa confianza genera inversión, esa inversión genera empleo, emprendimiento, que es la mejor política social. Y estoy convencido de que Colombia tiene futuro y lo vamos a construir juntos. Vamos a pasar esta pesadilla que estamos hoy viviendo, el abandono, la indiferencia de este gobierno, y vamos sin duda a construir un país que potencialice todas las oportunidades que tenemos. Un departamento como el Huila, por ejemplo, con su desarrollo cafetero, arrocero, piscícola, cacaotero, ganadero, ocho turístico, pero sin seguridad imposible. Sí. ¿Qué le está proponiendo a los colombianos concretamente, senador Miguel Uribe? Jesús, conmigo vuelve la seguridad. Vamos a volver a vivir tranquilos y así como se liberó a Colombia en el 2002, vamos a volverla a liberar en el 2026. Es que sin seguridad no hay nada. La seguridad es la base fundamental del desarrollo. Este país no va a ser viable si tiene violencia. Vamos a enfrentar el narcotráfico. Vamos a erradicar la coca. Vamos a combatir el microtráfico en las ciudades, prohibir el consumo de droga en espacio público para recuperar parques y colegios para los niños, sacando a los jíbaros. Vamos a hacer nuevas cárceles, prohibir la señal, cancelar la señal celular para que no haya extorsiones desde las cárceles. Hoy se democratizó la extorsión, todo el mundo está siendo extorsionado. Eso se acaba, porque vamos a recuperar el control territorial, la confianza en la fuerza pública, para volver a vivir tranquilo. Es que no se nos puede olvidar que hace unos años vivíamos sin miedo, y aunque el país no era perfecto, había seguridad democrática. Vamos a trabajar para fortalecer la fuerza pública, reintegrando a los mejores hombres y mujeres de la fuerza pública que este gobierno echó por persecución política, sin afectar la carrera de los activos y para recuperar su capacidad y experiencia. Vamos a trabajar para invertir los recursos necesarios en capacidades logísticas, en toda la capacidad tecnológica y de recursos humanos de la fuerza pública. Pero además vamos a apostarle al campo como política estructural, al café, al arroz, a la piscicultura, a la ganadería, a los cacaoteros, con el propósito precisamente de que Colombia sea una despensa agrícola del mundo, se acabe el hambre y haya oportunidades en el campo, con inversión transversal en vías, en conectividad, en energía, y ya lo hemos hecho. Yo tengo experiencia. Fui concejal de Bogotá, fui presidente del consejo, fui secretario de gobierno 3 años en Bogotá, ejecuté 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Y además hice parte del equipo que acabó el Bronx, el peor infierno de Bogotá. Y así como acabamos el Bronx, vamos a volver a recuperar este país. Senador, en materia de seguridad, este gobierno implementó la política de paz total, que permitió abrir una serie de negociaciones con grupos ilegalmente armados. ¿Qué haría o qué va a hacer usted en esa materia? El 7 de agosto se acaba la paz total, que no es otra cosa que el premio a la impunidad por parte de Gustavo Petro a los bandidos, que en muchos casos lo ayudaron a elegir. Es evidente que la seguridad no implica violencia, pero la paz tampoco es impunidad. El único camino para la paz es la seguridad. Nosotros mantendremos abiertos los caminos de sometimiento, que la justicia además ha tenido durante años y décadas, pero no permitiremos que se manosee la institucionalidad del país para premiar a unos bandidos que le han hecho tanto daño a Colombia. Enfrentaremos con contundencia el narcotráfico, la minería ilegal y todas las economías ilegales que son las que financian esa violencia. Es que, presidente, esos ceses al fuego, esa paz total es lo que ha hecho que hoy tengamos a las FARC entrando por el Cauca al Huila, por el sur del Tolima, o incluso las primeras denuncias del ELN por el norte del departamento.
Eso es lo que hace hoy que la extorsión esté disparada, que los grupos guerrilleros hayan recuperado los corredores de movilidad, porque este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. En ese sentido, ¿usted comparte lo que han dicho muchos, que este gobierno maniató a la fuerza pública? Sin duda, la debilitó. Esa persecución masiva a oficiales de la fuerza pública, tanto de la policía como el ejército, por supuesto las ha debilitado, no le da los recursos necesarios. Ver que falta gasolina, alistamiento de helicópteros, capacidades técnicas, tecnológicas, pues no es otra cosa que el abandono y la indiferencia con la seguridad de este gobierno. Y al final eso se traduce en mayor violencia, porque el ejército y la policía, queriendo hacer su labor, no la puede realizar. No tiene los elementos, las capacidades operativas para realizarlo. Pero además un gobierno que suspende órdenes de captura, que prácticamente más se demoran capturándolo que el gobierno declarando a los terroristas gestores de paz, pues es evidente un gobierno que no le interesa cuidar a los colombianos. En materia de seguridad urbana, ¿qué hacer para contener los atracos que suceden a diario en las ciudades? Fortalecer la inteligencia de la policía y la investigación criminal, que son las dos capacidades que ayudan a desarticular el crimen organizado, que son los que roban autopartes, hurto a celulares y comercios, son los que extorsionan. Es prácticamente ese delito que destruye el tejido social, que genera desconfianza y miedo. Fortaleciendo estas dos capacidades podemos tener mayor efectividad. Segundo, inteligencia dentro de las cárceles. Muchos de esos delitos vienen desde las cárceles. Tercero, cancelar la señal celular desde las cárceles para que se acaben las extorsiones desde los centros penitenciarios. Entonces, trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para poder también llegar de manera integral a las ciudades. Y finalmente, dos nuevas megacárceles con una nueva fuerza de seguridad para las cárceles de máxima seguridad, con el propósito de que se anule por completo la capacidad de crimen de los presos, y además vamos a poner a trabajar a los presos para que asuman parte de su manutención, pero además sean formados para el trabajo y tengan una opción lícita una vez salgan de las cárceles. Senador Miguel Uribe, le pregunto ahora por un tema álgido por estos días en el país, la consulta popular que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Se conocieron las preguntas. Esta iniciativa va al Senado de la República. ¿Qué va a pasar en el Senado con esta consulta popular? ¿Usted qué sigue pensando esta iniciativa? La consulta popular no le ayuda a los colombianos, por el contrario, es una burla completa. Es el afán de Gustavo Petro de aferrarse al poder. Busca anticipar las elecciones y permitir a su gobierno hacer politiquería. Cuesta más de 700.000 millones de pesos, e incluso sin contar el derroche que va a malgastar para engañar a los colombianos con publicidad falsa. Esos recursos deberían estar destinados a pacientes, a jóvenes, a madres cabeza de hogar, a niños en su alimentación. Pero además, no toca el verdadero drama laboral, que es el desempleo o la informalidad. No toca la falta de capacidad de muchos jóvenes de poder acceder a un empleo porque no tienen con quién dejar a sus personas mayores o hijos, porque realizan funciones de cuidado, labores de cuidado. Así que la consulta popular no busca atender a los trabajadores de Colombia, sino por el contrario, favorecer los intereses propios de Gustavo Petro. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar en el Senado de la República? ¿Qué ambiente usted le ve? Yo no veo ambiente para esta consulta, y menos con las declaraciones del presidente Petro, irrespetuosas con el presidente del Congreso, sin precedentes prácticamente este nivel de agravios. Pero además, yo votaré que no, y el Centro Democrático está en contra de esta consulta en el Senado, y lo hacemos con absoluta determinación de que además a cada crítica la acompañamos con una propuesta. Nuestra propuesta para la reforma laboral es una reforma que genere empleo, oportunidades, que no quiebre las MIPYMES, las microempresas o las pequeñas empresas, sino que por el contrario genere oportunidades para todos los colombianos. Ese término que utilizó el presidente Petro contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ¿dice usted que no tiene precedente? De un presidente a un presidente del Congreso yo no lo había visto antes. ¿Y eso en qué nivel pone la discusión, senador? Pues desafortunadamente en los términos incorrectos. Aquí deberíamos estar debatiendo sobre los problemas de los ciudadanos y tener la capacidad de poder profundizar en ellos.
Yo entiendo que hay que ser firme. Yo he sido firme, consistente, coherente, he enfrentado a este gobierno con absoluta contundencia y convicción, pero también hay que ser convocante, hay que poder estar abierto al diálogo, generar acuerdos, llegar a concesiones, ser autocrítico, poder reconocer errores. Ese es el liderazgo que necesita Colombia. En mi caso, además, represento renovación, quiero una forma nueva de liderar, una nueva forma de hacer política, pero además con experiencia, como ya bien dije, y finalmente, sin rabo de paja. Eso es lo que necesita Colombia, es lo que le estamos ofreciendo y esperamos que nos acompañen precisamente para ganar las elecciones, pero especialmente para gobernar bien el país. ¿Le sorprendió el problema de drogadicción que según el ex canciller Álvaro Leiva tiene el presidente Gustavo Petro? Ha habido mucho ruido sobre eso, el mismo Armando Benedetti lo dijo en el pasado y lo cierto es que hemos visto a Gustavo Petro en manifestaciones públicas y declaraciones públicas bajo el efecto del alcohol, entre otras, y eso se suma a sus constantes ausencias, faltas de puntualidad, prácticamente a su trabajo de medio tiempo. Pero lo cierto es que nos deja varias reflexiones. La primera es que necesitamos elegir un presidente con principios, con valores, que respete la familia, un presidente que tenga buenos hábitos, que su vida privada sea una vida funcional. Y por eso los invito a que me acompañen. Es que aquí necesitamos personas que hemos demostrado que no negociamos valores, que no negociamos principios. Y por otro lado, pues de ahí se derivan también muchas preocupaciones, porque lo cierto es que Petro perdió el país, el control del país, se le salió el país de las manos y mucho tiene que ver con su forma de actuar. Y lo cierto es que además se deriva en una serie de quejas. Yo acabo de presentar una demanda de nulidad frente al decreto, por ejemplo, de aquella vez en París que dice Leiva que Petro se desapareció porque de ser, es decir, en cualquier caso, si fue porque estaba de fiesta con drogas o si fue por razones personales, le mintieron al país y el decreto que le permitió la comisión oficial decía que era por razones oficiales. O sea, le incumplieron al país. Y asimismo he venido tomando acciones. Por ejemplo, otra acción concreta. Hoy estoy denunciando con una queja disciplinaria en la Procuraduría a Gustavo Bolívar por hacer política, por promover al pacto histórico en un evento público y además con nuestros impuestos perseguir sus propios intereses y los de Gustavo Petro. Además, promover el sí de una consulta que ni siquiera ha sido convocada de acuerdo a la ley 1757 es contrario a la ley. Entonces vamos a ponerle límite a un gobierno que quiere aferrarse al poder. ¿Debería el presidente Gustavo Petro someterse a exámenes médicos, a un tratamiento toxicológico, senador Uribe? Debería, por supuesto, y debería porque ya ahí son muchas los episodios que llevan a que con responsabilidad lo asumiera. Si es verdad que no tiene nada que temer, que no tiene ninguna adicción, lo debería hacer para acabar por completo esta discusión. Pero además, si lo hiciera y tiene algún problema que de acuerdo a un examen médico pudiera alterar sus funciones como presidente, pues evidentemente debería retirarse del cargo. Pero en todo caso, aquí no solamente él debería cumplir con esa responsabilidad, sino nosotros los colombianos tenemos que elegir bien y por eso estamos enfrentando este gobierno y vamos a acabar la pesadilla del gobierno Petro en el 26. Justamente frente al tema de las elecciones presidenciales del 2026, ¿cómo está jugando el Centro Democrático? ¿Qué proyecciones tiene? El Centro Democrático es el único partido que arrancó sin dudas en la oposición. Hemos hecho una oposición propositiva, cada crítica la acompañamos con una propuesta, pero además lo que hoy Colombia necesita es lo que el Centro Democrático siempre ha ofrecido: seguridad, emprendimiento privado, defensa de la propiedad privada, cohesión y política social, un Estado austero, pequeño en lo burocrático para que sea gigante en lo social. Y en ese sentido estamos convencidos de que tenemos todos los elementos para llegar a la presidencia y gobernar bien este país con una fórmula que funcionó y que va a volver a funcionar, adaptada también a los nuevos retos, a pensar en grande, con nuevas oportunidades para los jóvenes, para este país, para los departamentos como el Huila, que tienen tantas oportunidades pero que sin seguridad no hay nada. Y finalmente, con el ánimo de unir, porque lo que Colombia necesita es grandeza, no egos, necesita unión, no división, y es evidente que lo que está en juego es el futuro de Colombia y es por eso que estamos trabajando. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo para definir el mecanismo que decida de una vez por todas cuál será el candidato del Centro Democrático? Yo me acojo a cualquier mecanismo. Al final lo que importa son cómo solucionar los problemas de los colombianos. Y lo cierto es que no podemos profundizar tensiones innecesarias cuando hoy lo que está en juego es el futuro del país.
Mi propósito es ofrecerle a los colombianos soluciones concretas a los problemas, a las necesidades que hoy nos aquejan, que este gobierno ha profundizado, y sin duda para construir un futuro de seguridad, un futuro seguro y con oportunidades. ¿Y están todos de acuerdo en que van a respetar la decisión que se tome una vez definido el mecanismo y se elija el candidato presidencial del uribismo? ¿Lo van a respaldar? Yo seré el primer soldado de aquel candidato, en caso de no ser elegido. En caso de no ser elegido, yo seré el primer soldado de aquel que gane el proceso. Y lo cierto es que así debería ser. Nosotros tenemos que demostrar grandeza, respeto por los acuerdos, pero especialmente unidad para vencer un gobierno dañino y poder sacar adelante el país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué ha dicho sobre el mecanismo, senador Uribe? En este momento hay una discusión interna del partido en donde, como bien he dicho, me acojo a cualquier definición. Aquí el tema central son los problemas de los ciudadanos y confío plenamente en el presidente, en el partido, en la decisión que se tome. ¿Cómo ve el partidor presidencial, los nombres que han surgido hasta ahora? Es legítimo que hoy haya muchos candidatos, es normal, falta todavía mucho. Incluso lo importante hoy es que venimos evolucionando bien, creciendo, las encuestas lo demuestran. Hay que recordar que un año antes las encuestas no dicen quién va a ganar, no existe un presidente que haya ganado y un año antes las encuestas estuviera de primero, por el contrario. Y lo cierto es que las encuestas, en cambio, sí son una herramienta de trabajo que muestran que venimos creciendo. Ahora, yo no me confío en eso, yo trabajo y voy a seguir haciéndolo, confiando en que de lo que se trata es trabajar en equipo con los colombianos, cautivarlos, conquistarlos sobre un proyecto de visión en donde trabajemos juntos para sacar adelante al país sobre la base de la seguridad para generar bienestar, oportunidades. En la izquierda están sobresaliendo hoy dos nombres, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. ¿Usted qué opciones le ve hoy a los candidatos de la izquierda en el camino a la Casa de Nariño? Si las elecciones son justas y libres, es evidente que ningún candidato petrista podría ganar las elecciones. ¿Qué tanto puede generar en estas elecciones algo el tema de Claudia López una vez defina su aspiración presidencial? Claudia López ha demostrado ser absolutamente oportunista, conveniente. Ha jugado en todos los bandos. Hace una política en la que no se puede confiar. Y estoy convencido de que es una opción, un plan B para Gustavo Petro. ¿Es una opción, es un plan B? Ese es el plan B de Gustavo Petro. Pero ella le ha dado muy fuerte en redes sociales al presidente Petro. Y en el pasado también, y se volvieron a aliar. Claudia López un día le pega a Petro cuando le conviene y se vuelve amigo de Petro cuando le sirve. Senador Miguel Uribe, ¿cuál es su mensaje para los huilenses hoy? A todos los amigos del Huila, les digo que conmigo vuelve la seguridad. Hoy el Huila vive el abandono de un gobierno que ha sido indiferente, que ha llevado a que el Huila esté viviendo el terror que hace muchos años no se sentía. Estamos volviendo a un pasado al que no queremos regresar y conmigo vuelve la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Trabajaremos día y noche, yo me haré cargo para poder enfrentar la criminalidad. Trabajaré para resolver los problemas de los ciudadanos. Y vamos a trabajar con absoluta determinación para que los colombianos puedan dormir tranquilos. Son los criminales los que tendrán que tener miedo, no los colombianos de bien. Serán los bandidos los que tengan que responder ante las autoridades y no los colombianos que hoy son perseguidos por este gobierno. Los invito a que me acompañen y me apoyen. He demostrado firmeza y soy convocante. Represento la renovación y voy a construir con ustedes el futuro de Colombia. Y tengo experiencia como secretario de gobierno, ejecutando recursos públicos, haciendo parte del equipo que acabó el Bronx, y no tengo rabo de paja, no negocio valores. Senador Miguel Uribe, precandidato presidencial del Centro Democrático, además, mil gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. A usted, Jesús, y a toda la audiencia, un saludo especial, gracias.